Volvemos al aire, 9:06 de la mañana en Tripulantes, arrancando este lunes con todo lo que se puede, con todo lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Sacando todo el armamento posible, la artillería que nos quede para hacerle frente a esta jornada que inicia de esta manera. Y le vamos a dar la bienvenida en la mañana del día de hoy a Karina Coche de Salud Sí Se Habla. Bienvenida. Hola, Nel. ¿Qué tal? Hola a todos, todas. Gracias. Qué semanita, ¿no? Qué semana. Bueno, nosotras tuvimos ahí un sábado muy hermoso. Vengo por ahí, te decía, pasada de vuelta, pero como muy acelerada por cosas que pasaron en el fin de semana, así que nada, feliz por eso. Y para la columna de hoy, un tema que no sabemos. Bueno, sí sabemos por qué, pero se volvió polémico en algún momento y tiene que ver con las vacunas, ¿no? Aprovechando que comienzan las familias a solicitar los certificados de salud, a concurrir a los controles de salud con sus infancias, con sus adolescencias. Bueno, me parecía que era un momento oportuno para hablar de la vacunación y de la caída abrupta que hubo en nuestro país, que se va acentuando en este país respecto a la vacunación de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, por ahí va a ir la columna de hoy. Por momentos voy a leer porque estuve como leyendo algunos análisis en relación a este tema, pero también viendo muchas notas, sí. Porque a fines del año pasado, noviembre del año pasado, fue como un tema, digamos, en el cual se plantearon discusiones antivacunas, vacunas sí, vacunas no, poniendo en discusión algo que viene de hace cientos de años sosteniendo la salud pública, digamos, de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, en un momento se habilitó como esa idea conspiranoica, ¿no? De las vacunas, ¿por qué? Es una cuestión de salud, es una cuestión de control. También fue una de las cuestiones que entró en debate y ahí abrieron una puerta que iba más por ese sentido, ¿no? Como decir, no, bueno, quizás los sistemas de salud ya atentan contra la individualidad de las personas para controlar. También entró mucho en juego post pandemia más, ¿no? Cobró mucho más fuerza el hecho de cómo puedo decidir si vacunarme o no, o por qué tienen que decidir por mí si vacunarme o no, habilitando, ¿no? Y poniendo en riesgo la salud, porque no hay que olvidarse que el hecho de que se cierren las vacunas implicó un gran impacto, principalmente en las infancias, porque las personas que ya son grandes ya se han vacunado antes. Entonces la pregunta es, ¿qué espero para las nuevas generaciones, ¿no? Exactamente. Y es un poco a lo que todavía, digamos, las discusiones, porque además a veces es muy difícil discutir con personas que están totalmente cerradas, ¿no? A la opinión de otros y a la ciencia, digamos, porque también, esto hay que decirlo, hay una cuestión científica por detrás, hay años, siglos, digamos, ¿no? De personas adultas que hemos llegado a ser adultas porque hemos sido vacunadas en nuestras infancias y así generacionalmente, digamos. Entonces, a mí me parecía importante hoy hablar de que tenemos una ley nacional de vacunación que propone un calendario de vacunación que es el más amplio de la región, que es gratuito, ¿no? Que hay vacunas disponibles en todos los centros de salud, en el hospital, cada provincia, cada ciudad tiene su propio, digamos, una organización para esto, ¿no? Pero ¿por qué llegamos a este punto de discutir cuando hay una ley que dice que la vacunación es obligatoria, sobre todo las vacunas que están en el calendario? Y ahí me parecía como importante, y esto retomando las infancias y adolescencias, bueno, las personas adultas que tenemos niños, niñas, adolescentes a cargo, tenemos la responsabilidad de garantizarles el acceso a la salud y a prevenir enfermedades, ¿no? En ese sentido me parecía importante hablar, o por lo menos plantear lo que dice la ley, ¿no? Bien. Déjame que me perdí acá. Bueno, primero que estas vacunas están disponibles de manera gratuita, que son obligatorias, pero hay una parte que a mí me parecía importante de un informe que sacaba la Sociedad Argentina de Pediatría, la SAP,
en donde planteaba esto, ¿no? La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece que en todo momento y circunstancia debe prevalecer el interés superior del niño en relación a su salud física y emocional, debiendo ser el Estado quien fiscalice y arbitre las medidas necesarias para el cumplimiento de este principio, ¿no? Y esto va, la Convención es parte de nuestra Constitución. A partir de eso surge la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Establece un sistema de protección integral de derechos, esa ley, en el que todas somos parte, ¿no? Tanto educación, salud, el vecino, la iglesia, digamos, todas las personas. Estamos con Cari Cocha en De Salud Sí Se Habla. Hoy uno de los temas de los últimos años más controversiales al momento de pensar en la salud de las infancias, ¿no? El tema de las vacunas, cómo se ha instalado este tema de decir, bueno, ahora no pinta. Ahora no pinta vacunarme y no me importa. Y poniendo en riesgo, digamos, la salud de nuestros hijos, hijas y de su entorno también, ¿no? Entonces, como volviendo a esto del sistema de protección integral, ¿qué hacer cuando una persona adulta que tiene a su cargo una infancia, una adolescencia, se niega a que su niño o su niña sea vacunado? ¿Lo puede hacer? No lo puede hacer. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Intentar establecer el diálogo, marcar, digamos, educar a las personas, porque por ahí perdimos esos espacios o esas grandes campañas de vacunación que lo que hacían era informar, educarnos como sociedad, generar esa solidaridad, ¿no? Esos lazos solidarios de los que hablamos siempre acá, en donde no es un beneficio solo individual vacunarme, digamos. Sino que pongo además, cuido a la comunidad en la que vivo, porque mientras más personas se vacunan, eso va generando esta protección colectiva de rebaño, ¿no? Entonces, si ocurre lo contrario, nos empezamos a poner en riesgo, en riesgo serio, Hay enfermedades que en nuestro país habían sido por muchos años ya no existían, y ahora aparecen... Se habían erradicado. Se habían erradicado, ¿no? Esa es la palabra correcta. De la aplicación de las los programas de vacunas, ¿no? Exactamente, por generaciones, y ahora llegamos a un momento en que volvemos a hablar de tos convulsa, que el año pasado en nuestra provincia fue como un pico, digamos, de coqueluche que terminó en nuestro país con infancias que fallecieron por esa razón, por una enfermedad evitable, porque eso tienen las vacunas, ¿no? Lo que hacen es protegernos, generar los anticuerpos para que esas enfermedades no nos afecten, digamos. Entonces, cuando ocurre lo contrario, antes teníamos, hay un análisis que hace la SAP en números, y por ejemplo planteaba que en el año 2024 hubo una caída del 44 puntos porcentuales en respecto al año, al periodo de 2015-2019. O sea, en 2015-2019 el alcance de la vacuna, por ejemplo, era la BCG, si no me equivoco, alcanzaba 90% de la población a la que iba destinada. En 2024 eso cayó al 44 puntos, digamos. Es un montón. Es un montón. Sí. Y así con muchas vacunas que son obligatorias además. Entonces, ahí volver y retomar un poco la responsabilidad que tenemos como sociedad, digamos, y sobre todo las personas adultas de la sociedad, cuando estamos frente a estas situaciones, de qué manera poder garantizar para esos niños, para esas niñas, para esos adolescentes, respetando, digamos, este principio de interés superior, en donde tiene que prevalecer. El interés superior es que cuando hay
dos derechos en conflicto, digamos, sí, prevalece el de los niños. Y en ese sentido me parece que también esto nos lleva por lo menos a pensar nuevamente, o la propuesta es pensar nuevamente en que las leyes establecen que los niños, las niñas, las adolescencias son sujetos de derecho, y en ese sentido no somos nosotros quienes vamos a decidir, por ejemplo, en este caso lo que traemos hoy, el tema vacunarlos o no vacunarlos, sino que digamos, hay leyes que establecen que eso debe ser así, digamos, ¿no? Y que nosotros somos responsables de eso, pero que el Estado también es garante del cumplimiento de esos derechos, y en ese sentido, bueno, hay protocolos, digamos, que a veces funcionan más o menos, pero que esperamos que empiecen a funcionar mejor, a través de los cuales garantizamos a estas infancias, a estas adolescencias, el acceso a la vacuna, ¿no? ¿No crees que a veces me pongo a pensar y digo, traes una, más allá de lo que estamos desarrollando puntualmente en salud, hay una cuestión que está por detrás también, que creo que es una de las cuestiones a analizar y que nos está costando quizás haber terminado de entender, el hecho de en qué momento se habilitó, el hecho de que no me pasó particularmente, no he escuchado, después tendrá que investigar mejor si habrá algún médico, alguna médica o algún especialista que sea profesional de salud, que se haya expresado literalmente en contra de las vacunas. ¿Y por qué menciono esto? Porque hemos llegado a un momento de la sociedad donde también nos pasa que cualquiera puede opinar de lo que sea. Entonces, como consecuencia, te encontrás en situaciones en las que, bueno, a Nelson se le cantó opinar sobre las vacunas y de ponerse en contra de las vacunas. ¿Y quién es Nelson? Y es docente. Tal cual. Y es como, bueno, pero se especializó para dar una recomendación de ese sentido, mantener una postura tan relevante sobre algo tan sensible, y lo vinculo con lo que empezó a pasar en Japón y también en China respecto a que ahora también es mucho más complejo, porque antes, bueno, quizás uno consumía opiniones a través de la tele o a través del diario, y ahora hoy nos pasa que a través del stream y a través de internet cualquiera puede opinar de lo que sea, lo que hace que quizás una idea retrógrada se pueda replicar con muchísima más velocidad, alcanzar a muchísima más gente, y ahí entramos en esa línea, ¿no? Mencionaba lo de China y Japón, porque están como restringiendo, ¿no? Puede opinar en stream el que es especialista en, ¿no? Claro. Y es como volcarse a eso, ¿no? Porque si no entramos como en esa banalidad de, bueno, si puedo opinar lo que sea y puedo decir que las vacunas son un bajón abiertamente y libremente, estoy generando también yo lo entiendo como un tipo de violencia, porque estoy privando a gente, ¿no? Por yo mi pensamiento decir, bueno, no, ¿saben qué? Hoy, mañana pienso que la vacuna no sirve. Claro. ¿Bajo qué fundamento? ¿Bajo qué sustento? Que en su mayoría son medio conspiranoicos, porque ya hablamos de control sistemático por parte de empresas farmacéuticas o el Estado, o una conspiración. Bueno, mismo se habló en pandemia el tema de quisieron controlar la mortalidad, etcétera, etcétera. Y al fin y al cabo lo que termina pasando cuando lo trasladamos a la realidad, como vos bien decías, es que vuelven a haber enfermedades que no habían hace 80 años en nuestro país. Tal cual, pero además, digamos, en este hablemos sin saber, ¿no? Porque es como en todos los espacios ocurre, tiran por tierra años, siglos de ciencia. Entonces, empezar también a poner en palabras estas cuestiones, ¿no? Porque a veces nos ocurre que en el dialogar, en el hablar, se dejan pasar cosas muy grosas, ¿no? Que terminan calando en la opinión pública, pero al margen de eso, digo, hemos tenido, sobre todo en pandemia, personas relevantes o que cumplen un rol relevante en la sociedad, por ahí más en el ámbito político, que bueno, utilizaron como bandera de lucha la antivacuna, ¿no? Qué sé yo, todo este movimiento, se subieron a esta ola de tal cual. Entonces creo que lo que nos
toca a las personas que tenemos algún grado de responsabilidad por el rol que jugamos en la sociedad, por nuestros ámbitos laborales en el que trabajamos vinculados a las infancias, a las adolescencias, no podemos mirar para otro lado, digamos. Y si no sé qué hacer, bueno, preguntar, informarme. Uno de los factores que planteaba un médico epidemiólogo, Acevedo, se llama, es un cordobés, de cuáles eran los factores que influían en esta caída en nuestro país, ¿no? De las vacunas, de la gente que va a vacunarse, y él hablaba de 5 factores, ¿no? Sí. Uno tenía que ver con el acceso y la desigualdad geográfica, que en nuestro país, en la extensión que tenemos, es una realidad. Los factores socioeconómicos, o sea, las familias, lo que se les dificulta a las familias de menores ingresos, digamos, poder llegar a veces a vacunar a sus niños, niñas, adolescentes. La reticencia a la vacunación cada vez más creciente, que por ahí es en otros sectores, ¿no? de nuestra sociedad. Las estrategias de comunicación y educación, eso también hubo un retraimiento ahí. No hay más campañas, las grandes campañas de vacunación, digamos, eso hubo un tiempo en que era... Bueno, todo el año se sostenía y ahora es más difícil de sostener. Lo hablábamos en la columna pasada, bueno, de ir puerta por puerta, ahora, bueno, ya no es posible, digamos, ¿no? ¿Qué es eso de salir a la calle a acompañar al ciudadano o ciudadana? Claro. Después, bueno, problemas logísticos y qué sé yo. Digo, pero en estos factores, yo creo que uno que está calando fuertemente en este momento tiene que ver con el individualismo, ¿no? Esta imposibilidad de pensarnos como comunidad o como una comunidad solidaria, digamos, que se cuida, ¿no? Que no es el autocuidado, no soy yo, no importo solo yo, sino que cuando yo, en este caso, accedo a una vacuna, estoy también protegiendo mi entorno. Digo, volver a eso va a ser difícil, pero creo que es una responsabilidad en la que tenemos que embanderarnos todos y todas. Cari, no sé si tendrás este dato, pero si no lo guardamos, en caso de que no. ¿Cómo está actualmente el sistema de vacunación? ¿Los programas se están llevando adelante? ¿Más, menos financiados? ¿Cómo estamos? Hay vacunas, entonces por ahí es aprovechar y acceder. Acá, o por lo menos en la realidad que nos toca a nosotros en el CAPS, digamos, no nos hemos encontrado con demasiadas personas faltantes de que se nieguen a vacunar, digamos. Hay. Hemos tenido, pero no en cantidad. Y ahí, bueno, es el trabajito de hormiga, digamos, que hacen mis compañeras agentes sanitarios, porque para preparar la columna yo digo, ay, no sé de qué voy a hablar, no sé. Y justo ellas venían de un movidón, digamos, de salud comunitaria en una escuela. Entonces me dice, ay, tenés que hablar de vacunas ahora que empiezan las clases, que está bueno, reforzar eso, y me pareció hermoso. Y cuando entré a leer y a ver un poco más allá, digo, claro, es un otro mundo. Y me parecía bueno como conversar sobre eso. Pero digo, en nuestra provincia vacunas hay, están funcionando, digamos, en todos los CAPS, en el hospital, en el modular. Digo, uno puede ir en cualquier horario, porque también es eso, a veces se les dificulta a las familias llevar a sus hijos, hijas, en el horario de 8 a 14, digamos. Claro. Bueno, no, pero los CAPS están de 8 a 20, los sábados, muchos sábados los CAPS están abiertos, digamos, siempre hay uno que está abierto, entonces no hay muchas más excusas, digamos, ¿no? Sí, es poder acercarse y a lo sumo consultar en qué momento que quizás sirva el horario de organización familiar poder pasarse. La buena noticia es que por lo pronto sigue funcionando, dentro de todas las cosas, claro, dentro de todas las cosas que vienen de financiando, y bueno, justamente en esto que vos decías que ya no se le presta atención porque en los medios no se ve, tampoco hay campañas de visibilización, más que los mismos centros de salud impulsando, ¿no? El hecho de, así que bueno, invitar a la comunidad que se acerquen, acerque, cualquier duda, que nos animemos otra vez a preguntar, no hablemos sin saber, averigüemos, nos informemos por los canales habilitados, por esto que vos decías, me parecía
muy preciso, digamos, por personas que saben del tema y que si no saben van a encontrar quien sí, claro, ¿no? Entonces ahí creo que es una gran diferencia. Cari, muchísimas gracias por esta visita del día de hoy en De Salud Si Se Habla. Nos vamos a estar encontrando en 2 semanas. En 2 semanas. Vamos a continuar con la columna, así que por lo pronto vamos a ir a una nueva pausa en Tripulantes de la Mañana. Después de la música seguimos con títulos.